Poniendo el Evangelio en práctica. Un programa para aprender a amar a Dios sin miedo, con el Padre Manuel Villalobos. Esta homilía llega a ustedes gracias a los misioneros claretianos de la provincia de los Estados Unidos y Canadá. Iniciamos. Muy buenos días, tardes, noches. No sé a qué hora ustedes acostumbren escuchar este audio, pero a la hora que ustedes tengan tiempo haciendo su quehacer, por ahí pueden dejar que la palabra de Dios entre para este domingo 22 de junio del 2025. En la tradición católica celebramos la festividad del cuerpo de Cristo, el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús. No sé si en América Latina se celebre el domingo o lo sigan celebrando el día jueves, porque este era uno de los jueves muy festivos, muy queridos, ¿verdad? Pero para darle la realeza, la festividad que el cuerpo y la sangre de Cristo requiere, se trasladó para el día domingo. Domingo 22 de junio, soy Manuel Villalobos Mendoza y como siempre es una alegría compartir con ustedes la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración para que esta palabra se haga vida, se encarne en nuestra realidad. Dios Todopoderoso, tú provees la tierra, la lluvia, el aire, para que toda tu familia pueda vivir, pueda tener motivos de alegría, de esperanza. Tú que nos has regalado toda tu creación para cuidarla, para protegerla, para que nadie tenga que emigrar, para que nadie tenga que pasar hambre. Te damos gracias por tu generosidad y te pedimos perdón por las veces que hemos separado, que hemos dividido, que hemos creado fronteras de muerte para separar al que tiene que comer del que no tiene. Te pedimos que tú seas otra vez alimento, que te necesitamos como el pan bendito que viene a nuestra vida, a nuestra mesa. Te pedimos que nos sostengas en nuestras luchas. Te pedimos especialmente por toda la gente que cuida de la tierra. Te pedimos que les des buen temporal para que se puedan alegrar con la cosecha abundante. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús, que es comida, que es alimento, para que tengamos vida. Amén. Hermanos, el Evangelio está tomado de Lucas y como es el tema de Jesús como comida, como alimento, pues qué mejor que Lucas, ¿verdad? Porque es el que tiene más historias de comida. Fíjense que está tomado de Lucas 9, del versículo 11 al versículo 17. Jesús se puso a hablar al gentío del reino de Dios y curó a los que lo necesitaban. Caía la tarde y los 12 se le acercaron a decirle: despide a la gente, que vayan a las aldeas y cortijos de alrededor a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en desamparo. Él les contestó: denles ustedes de comer. Ellos replicaron: no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos a comprar de comer para todo este gentío. Porque eran unos 5,000 hombres. Jesús le dijo a sus discípulos: díganle que se echen en grupos de unos 50. Lo hicieron así y todos se echaron. Él, tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición sobre ellos, los partió y se lo dio a sus discípulos para que se lo sirvieran a la gente. Comieron todos y se saciaron, y cogieron las sobras, 12 cestos. Palabra de Dios. Este es uno de los episodios
que aparece en los 4 evangelios. Por lo tanto, si aplicáramos los principios de saber si este evento de la comida pertenece al Jesús histórico, tendría posibilidades porque viene de diferentes fuentes. Lo encontramos en Lucas, lo encontramos en Mateo, lo encontramos en Marcos 2 veces, uno en territorio pagano y otro en territorio judío, para decir que el Dios de Jesús no discrimina, que bendice tanto a los que son de la mesa como a los que se sacian de las migajas que caen de la mesa, como lo va a decir Mateo en la historia de la cananea. Entonces también lo encontramos en Juan. Entonces muy probablemente Jesús hizo algo relacionado a la comida o entendió la manera de mostrarles, de acercarles al Dios que cuida, al Dios que provee. Recuerden que el tema del banquete escatológico era uno de los grandes temas que la comunidad esperaba. En un momento determinado, como el mundo está tan mal, los pobres son explotados, se les han quitado sus tierras y lo único que le queda a los anahuín, a la gente pobre de Yahvé, es interceder para que Dios otra vez intervenga, se haga presente en la historia, y qué mejor manera que por medio del banquete. Así lo habían dicho los profetas, especialmente Isaías. En los tiempos futuros Dios va a preparar un banquete. Entonces las comidas, volviendo a las comidas de Jesús, tienen la finalidad de ir mostrando a la comunidad, de decirles: el tiempo de la espera ha terminado. Dios interviene otra vez y Dios tiene un plan maravilloso para dar de comer. Pero es necesario que la gente primeramente se organice, comparta, y entonces los bienes van a fluir. Porque mientras se acaparen los bienes, pues alguien se va a quedar con hambre, alguien va a pasar necesidad. Así que la bendición de Dios tiene que llegar para toda la humanidad. Yo creo que en alguna ocasión me han oído escuchar este proverbio que decía: del cielo cayeron 10 bendiciones y Roma se quedó con 9. Es decir, todos los recursos iban para el imperio, de tal manera que la gente estaba muriéndose, estaba en la miseria. El resto del mundo vivía con una bendición. Y se le parte a uno el corazón, hermanos y hermanas, de ver que la situación económica nos sigue interpelando. No sé, a veces conozco la realidad de un país como Cuba, donde la gente se está muriendo literalmente de hambre, y el lugar donde yo vivo en Estados Unidos, que se desperdician toneladas y toneladas de comida. Ese es un pecado social. No sé, de verdad que estamos con unas situaciones tan complicadas, tan difíciles, aparte ahora lo de la migración, no sé. Así que celebrar el cuerpo y la sangre de Cristo no se puede reducir solamente al aspecto eucarístico que celebramos cada domingo. Hay una implicación económica de quien come. La comida lo es todo. Y para eso, ahora que estoy haciendo estas homilías desde Turquía, donde he tenido la oportunidad de visitar estos sitios arqueológicos, y lo primero que uno se encuentra en las ruinas arqueológicas en las ciudades del siglo I, donde evangelizó Pablo, lo primero que encontramos es el anfiteatro, encontramos los baños, encontramos el ágora, el mercado, y encontramos las casas de la gente rica. Tal es el caso aquí donde estoy ahora en Éfeso, donde se ha excavado toda la parte rica que se ha conservado
Y la verdad que uno dice, esta gente sabía vivir muy bien, tenía la vista mejor para el mar. Y dentro de la casa de los ricos, que es las únicas que han quedado, porque muy probablemente la gente pobre no tenía casa, donde más le dedicaban los detalles, las decoraciones, era al comedor que se conoce como el triclinium. En el triclinium es una U, y en el centro de la U está la mesa. Todo mundo reclinado, en el triclinio, todo mundo reclinado. Solamente había lugar para 9 personas. Entonces esto, claro, para la comunidad cristiana va a crear un problema. Ustedes vean Corintio. Bueno, la primera carta creo que está tomada de Corintios. A ver, déjenme ver. Primera de Corintios, capítulo 11, claro que sí. Yo recibí de una tradición que procede del Señor y que a mí se la transmito, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado. Esta es la tradición más antigua que tenemos sobre la institución de la Eucaristía. Previo a esto, Pablo, para no estar inventando, previo a esto, Pablo les está exhortando a la comunidad de que tienen que esperarse porque hay divisiones. Fíjense lo que... Pero la mujer... Ok. Dice en el versículo 11, Primera de Corintios, capítulo casi todo el capítulo. Dice, desde luego tiene que haber entre ustedes también disensiones para que se ponga de manifiesto quienes son de probada virtud entre ustedes. 19. Dice, cuando se reúnen pues en común, eso ya no es comer la cena del Señor. ¿Por qué Pablo está diciendo esto? Porque comer la cena del Señor implica justicia, implica cambios, implica verdaderamente involucrarse en el proceso de las personas pobres. Dice, y aquí viene por qué es que no están comiendo la cena del Señor. Porque cada uno come primero su propia cena y mientras unos pasan hambre, otros se embriagan. Esta es la dificultad. ¿Quiénes serían los que pasan hambre? Seguramente los pobres que están trabajando las tierras de los patrones ricos. Y mientras los ricos, ahora ya los dos son hermanos, son cristianos. Pero el hecho de que los dos sean cristianos, no crean ustedes que llegaron y pronto decir, ay, qué bueno, ya somos cristianos, vamos a sentarnos a la misma mesa, nos vamos a reclinar en el mismo triclinio. No. Hay jerarquías y se tienen que establecer las jerarquías. Y entonces, ¿qué es lo que pasaba entonces en esta comunidad? Pues se están explotando, se están oprimiendo. Y para Pablo, esa desfachatez va a decir, ha llegado a tal extremo que ustedes todavía creen que están celebrando la cena del Señor cuando realmente se están comiendo su propia condenación. A esto se refiere, a la condenación de crear división, de explotar al pobre, de privarlo del trabajo. Porque mientras el otro está trabajando, lo que el rico se está comiendo, cuando el pobre llega a la cena del Señor, resulta que ya no hay nada. Todos se lo comieron. Y claro, los espacios van a crear problemas, porque en un espacio, en una casa, todos bien juntitos, máximos 25 personas podrían caber. O sea, los espacios no son muy grandes. Aquí no hay que estar haciendo especulaciones. La arqueología nos ilumina mucho este detalle. ¿Quién estaría entonces comiendo mientras reclinado? Pues los mismos ricos cristianos. ¿Quiénes estarían allá parados? Pues los esclavos, los pobres que trabajaron la tierra y que llegaron tarde. ¿Se acuerdan la carta de Santiago? Cuando ustedes se reúnen en la iglesia y llega un hombre ricamente vestido con anillos, con alhajas, y ustedes le hacen reverencia y le dicen, ustedes siéntese acá.
le dan la situación, el lugar de honor, el asiento de honor. En cambio llega un pobre andrajoso, pordiosero, tú quédate allí parado. Esto no se lo están inventando, esto están haciendo un análisis de la realidad de lo que está pasando con la comunidad. Y Pablo tiene que corregir esos abusos y les dice, eso no es de Dios. Esto no viene de Dios. Porque cuando se reúnen no es para comer la cena del Señor, porque cada uno come primero su propia cena. Mientras unos pasan hambre, otros se embriagan. Versículo 22. ¿No tienen casa para comer y beber? Si de por sí esto es escandaloso, bueno, pues come privadamente. No avergüences al pueblo de Dios. ¿O es que desprecias a la iglesia de Dios avergonzándola para los que no tienen? ¿Qué les voy a decir? ¿Les voy a alabar? En eso no les alabo. Y aquí ya después viene la lectura que van a escuchar. Porque yo recibí del Señor lo que les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Bueno, vean, toda esta idea entonces. Volviendo a la manera de entender la comida, Lucas está tomando la idea de los banquetes de la cultura grecorromana, donde comer es todo, pero el comer crea división, jerarquización, quién se sienta dónde, quién come qué. No todo el mundo come lo mismo. Entonces, esto es una de las cosas que Lucas va a traer a la memoria. Y fíjense, porque las comidas, como lo entendían en la cultura grecorromana, establece fronteras para identificar a los que son de mi grupo, a los que pertenecen, y separar a los que no son de mi grupo. Y los judíos también hacían esto, ¿verdad? Entonces, el hecho de comer con alguien implica también solidaridad, implica también una responsabilidad moral de decir, yo no puedo comer con el enemigo. Tienes que comer con iguales, comes tú con los que tienen el mismo pensamiento. Y sobre todo hay jerarquías y se comparten valores. Se comparten ideales. La comida de Jesús, vamos a ver también cómo lo ve. Entonces, los banquetes tenían ciertas características que tenemos que tener en cuenta, porque solamente así vamos a poder entender la parábola del gran banquete. Por ejemplo, vamos a poder entender esta multiplicación de los panes y los peces, y vamos a entender todas las comidas que aparecen en el Evangelio de Lucas. 16 veces Lucas presenta a Jesús, ya viene de comidas, va a la comida, habla durante la comida, enseña en la comida, sana durante la comida, perdona durante la comida, les enseña el banquete escatológico durante la comida. Todo en torno a la comida, porque la comida es todo. Entonces necesitamos entender cuál era la dinámica de los banquetes de la cultura grecorromana para ver cómo Lucas va apropiándose algunos elementos, va siguiendo el protocolo. Y en algún momento también vamos a ver cómo Lucas va a presentar a Jesús transgrediendo todo el sentido del banquete, de la comida. Primeramente, el hecho de reclinarse. En el Evangelio dice que los echó, se reclinaron, como quien... El hecho de reclinarse va a simbolizar el sentido de pertenencia, de que no hay guerra que me amenace. No es el hecho de comer la Pascua, ¿verdad? Que la vas a comer de pie con el cayado en la mano, como quien va de salida. No. Aquí vas a reclinarte, vas a disfrutar. Por cierto, la verdad que yo creo que si los griegos del siglo I resucitaran y nos ven comer, se vuelven a morir.
No se podrán imaginar que la gente pueda comer en el carro o que la gente pida por una ventanita y le salga la comida por el otro lado. Rompe todo su esquema. La comida es para disfrutarse. El hecho de reclinarse entonces implica libertad, implica paz, implica que tiene dominio de su entorno, que no está amenazado. Y luego también el tiempo de los banquetes. Hay un tiempo destinado para los banquetes y por eso se da la primera invitación. En la invitación se anunciaba: tal día va a celebrarse un banquete. Y la gente no tenía que competir, no podías poner una boda de pronto con el banquete del dueño de la tierra, de la finca. Por eso en aquella parábola de me acabo de casar, te ruego que me disculpes, ese es un gran insulto. No pueden competir dos celebraciones. Ahora a lo mejor sí, ¿verdad? Porque uno sale humillado y el otro sale con más honor. Entonces, se daba la invitación, se decía el día, pero no se decía la hora. Y ya cuando estaba todo listo, el amo o el dueño enviaba una comisión con las flautistas, las bailarinas, y gritando, pregonando: todo está listo, el banquete está preparado, vengan a la fiesta. Vengan para los que fueron invitados, mientras la gente pobre pues se quedó solamente oliendo el becerro cebado, asado en su jugo. Esas carnes tan ricas que hacen los hermanos argentinos, los del Cono Sur, ¿verdad? Los benditos asados. Pues solamente era para la gente que había sido invitado. Entonces, ahora, después, en el momento, lo problemático era el triclinio. En el triclinio, como les decía, es solamente una herradura, como herradura dentro de la mesa, nada más cabe 9 personas. Entonces hay que ir sentando, reclinando a la persona de acuerdo a su categoría, de acuerdo a su pedigrí. Después se establece en la comida y un orden. Primero, ¿qué se sirve? Primero vienen, diría un padre amigo mío, los prependiums. Primero vienen todo lo que es la primera parte, que es la comida en sí, lo que implica la comida. Después viene un momento donde hay la enseñanza. Recuerden que en los banquetes, si ustedes leyeron el diálogo de Platón, tiene todo un diálogo dedicado al banquete. Y en el banquete se trataban los temas del amor, de la belleza, de la libertad. Hay un caso muy, muy importante de que si el hombre es bueno porque le nazca ser bueno, o si es malo porque hay un castigador, un Dios que lo castiga. Bueno, todos estos temas de por qué el mal, de por qué la bondad, se desarrollaban en torno en el banquete, ¿no? Entonces, primero era la parte de la comida, luego venía la parte de las bebidas, después venía la parte del compartir la palabra con algún tema muy particular. Los cristianos van a seguir exactamente este mismo orden. Primero van a reunirse a una comida, después van a leer las cartas que ya andan circulando de Pablo, las enseñanzas de Jesús, y luego se van a cantar los salmos, ¿verdad? Especialmente el salmo de darle gracias a Dios. Ahora, las comidas también implican... algunas comidas tienen un aspecto también divino, o están dedicadas a una ocasión, están dedicadas a alguna divinidad, a algún Dios. Algunas comidas son seculares, no se celebra más que a lo mejor que el dueño quiso agasajar a su gente, o a lo mejor algo especial. Pero va a haber comidas también que están en relación a algo sagrado. Para Pablo le va a costar bastante trabajo entender esto, porque mucha gente va a participar de la comida dedicada a los ídolos.
Y muchos van a decir, en el momento en que tú comes la comida que ha sido consagrada a los ídolos, te conviertes, cambias de fidelidad, porque tú eres lo que comes. Si tú comes una comida que fue sacrificada al ídolo, ya no estás comiendo el cuerpo de Jesús. Te estás asimilando, compartiendo los valores por medio de la comida, ¿verdad? Entonces hay que acomodar también. El anfitrión es una persona que tiene que estar vigilando que todo marche bien. Y una de las cosas que va a hacer el anfitrión, lo primero es elegir a alguien que vaya moderando la conversación, alguien que vaya también diciendo en qué momento se debe de servir tal copa. Este se llama el simposiarca. Esa era la persona que era designada por el anfitrión para que todo el banquete fluyera muy amigablemente, no hubiera ningún tipo de abuso, especialmente sobre los que hablan mucho, ¿verdad? Y después también una de las cosas del anfitrión era designar al invitado de honor. Luego también venía el entretenimiento. Bueno, de esto no nos queda ninguna duda. Las flautistas, aquello terminaba, las comidas en los banquetes, algunos de ellos terminaban en verdaderos bacanales, donde había abuso de todo tipo. Y luego también estaban los colados. En México les llamamos colados a la gente que no es invitada, pero llegó. Esta gente que no tiene, en el siglo I no tenía honor. No le preocupaba lo que la gente dijera, de decir, ay no, La mayoría de la gente en el siglo I se mantenía en el lugar que le correspondía. No podía ambicionar más. Yo creo que el dicho de nosotros los mexicanos de pobre pero honrado implica, sabe muy bien un pobre que es honrado, sabe muy bien cuál es su campo, qué es lo que se espera de él. Y por ejemplo, si es pobre pero honrado, que tiene honor, no va a entrar a un espacio donde no lo han invitado. Bueno, en el siglo I había personas que eran pobres, que eran coladas, pero no tenían no les preocupaba la honradez, el tener buen honor, buena fama. Entonces ellos iban, se metían al banquete, un Cantinflas cualquiera, a lo mejor ustedes están familiarizados con Cantinflas, se metían al banquete, comenzaban a brindar, comenzaban a causar disturbios, y este era un gran problema para la gente sacarlos, de verdad, porque les causaban, si se les colaban, les iban a arruinar prácticamente el banquete. Hay muchos testimonios de gente que incluso de los colados que se metieron al banquete y se quedaron toda la noche, todo el mundo se fue y menos ellos, no había manera no los mataban ni con raíz matabichos. Y también los perros también eran importantes, ¿verdad? Por eso en las historias del Evangelio están por allí ¿se acuerdan del rico Epulón? Y luego también dentro de todo esto, ¿por qué los perros? Porque eran los que se comían las migajas, eran los que limpiaban. Recuerden que usaban las migajas del pan como servilletas. Entonces, los banquetes tienen un orden: quién come con quién, qué se come, cuándo se come, dónde se come, cómo se come. Todo esto es importante. Y claro, también va a haber muchos abusos durante los banquetes, ¿verdad? Ya les estuve hablando ahí de 1 Corintios. Unos comen más que otros, abuso en las bebidas, que termina en borrachera, rompen la coinonía, diferente calidad y porción de comidas y bebidas. No a todo mundo se le sirve lo mismo. Fíjense lo que nos narra Plinio el Joven. Les voy a leer textualmente lo que nos narra Plinio el Joven para que se den una idea de cómo era el banquete, de cómo se organizaba todo, de cómo no todo mundo comía lo mismo, dice. Es una larga historia el relato de lo que sucedió cuando un hombre no estimado socialmente participó en una cena con uno que se tenía a sí mismo por famoso y próspero económicamente, aunque a mí me parecía sórdido y derrochador. Al rico y a otros pocos se les sirvieron algunos platos magníficos, a los demás poco y malo.
También proporcionó en pequeños recipientes 3 clases diferentes de vino. Pero no se piense que cada invitado podía elegir el que quisiese. En absoluto podía elegir. Una clase era para él y para mí. Otra clase para sus amigos de un orden más bajo, porque coloca a sus amigos según categorías. Y la tercera clase para sus libertos y los míos. El que estaba sentado junto a mí se dio cuenta y me preguntó si me parecía bien. Yo le dije que no. Él volvió a preguntarme, entonces, ¿qué costumbre sigues tú? Pongo a lo mismo, porque cuando invito lo hago para cenar, no para establecer diferencias. A quien he colocado en igualdad conmigo, admitiéndole a mi mesa, lo trato como un igual en todos los aspectos. También porque en tal ocasión no les veo como libertos, sino como compañeros. Él me dijo, te debe de salir muy caro, en absoluto. Me volvió a preguntar cómo era esto posible y yo le dije, porque mis libertos no beben el mismo vino que yo, sino que yo bebo el suyo. Esto lo dijo Plinio el joven, que era de estas tierras donde estoy yo ahora pisando. Esto es solamente para que se den una idea de lo controversial que van a ser entonces las comidas de Jesús. Por eso es que a Jesús literalmente lo pudieron haber prácticamente matado, aniquilado, solamente por la forma en que comía. ¿Por qué? Jesús acepta la invitación de gente tenida por pecadora y come con ella, lo que escandaliza y provoca reacciones de los judíos observantes. A ese le tienen por profeta. ¿Cómo es posible entonces que se contamine, que transgreda las fronteras de la pureza? Los judíos, un buen judío no va a comer ni siquiera con un pagano, ni siquiera entre ellos, porque ante todo hay que conservar la norma. El publicano Leví invita a Jesús a un banquete en su casa y había un gran número de publicanos y de otros. Los fariseos y sus escribas murmuraban y decían a sus discípulos, ¿por qué come y bebe con los publicanos y pecadores? Espero que cuando lean este evangelio se puedan dar cuenta de lo revolucionario, de lo provocativo que son las comidas de Jesús. En otra ocasión, todos los publicanos y pecadores se acercaban a él para oírlo, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús toma la decisión de pedir a Zaqueo, un jefe de publicanos, que lo reciba en su casa. Y al verlo, todos murmuraban diciendo, ha ido a hospedarse en casa de un pecador. Pero también Jesús come con los fariseos. ¿Se acuerdan ustedes? En el capítulo 7, un fariseo llamado Simón le rogó que comiera con él y entrando en la casa del fariseo se puso a la mesa. Luego también en Lucas 11, 37, 40... mientras hablaba, un fariseo le rogó que fuera a comer con él. Entrando, pues, se puso a la mesa, pero el fariseo se quedó admirado viendo que había omitido las abluciones antes de comer. Pero el Señor le dijo, bien ustedes los fariseos purifican por fuera la copa y el plato, mientras por dentro están llenos de rapiña y maldad. Y luego otro fariseo le ruega que fuera a comer con él y se puso a la mesa. Entonces, hay muchas comidas de Jesús en todo el Evangelio donde Jesús come en despoblados, como es el caso de la lectura del Evangelio de hoy, que ahora me voy a dedicar a compartir. Jesús come parece ser que sin ver la cuestión de la pureza. Primeramente, como muestra del reino, fíjense, se puso a hablar al gentío del reino de Dios y curó los que necesitaban. El reino que Jesús anuncia no es algo abstracto, no es algo difícil de entender, es algo que tiene que ver con el hecho de comer, con el hecho de compartir historia, compartir camino, compartir casa, compartir ideales. Y lo más importante, compartir la vida, pero una vida que sea sana.
Y no se puede estar sano mientras la gente esté con anemia, mientras la gente no tenga que comer. Por eso comienza curando a los que necesitaban. ¿A quiénes? Pues a todo mundo, a todos los pobres que lo acompañaban en inmensas romerías. Caía la tarde, esto va a ser una mención muy eucarística. Este es uno del tiempo. Acuérdense que les hablé de los tiempos, a qué hora. Esto lo va a mencionar junto con la parte eucarística. Caía la tarde, ya se hace noche. Acuérdense con la experiencia de Maús. Quédate con nosotros, se queda en la mesa. Entonces, este es un simbolismo. El tiempo es el tiempo propicio de decir, es un tiempo propicio de Dios. Pero desde el punto de vista de los 12, que recuerden que hay los 12, se le acercan a decirle, despide a la gente que vaya a las aldeas y cortijos de alrededor a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en desencampado. No han entendido todavía a estas alturas la propuesta de Jesús. No se puede ser seguidor, ellos todavía son los 12 porque todavía están pensando que los va a sentar en las 12, en las 12 sillas para juzgar a las naciones y para establecer el banquete escatológico. Pero Jesús parece ser que no tiene esa intención de comida. Su banquete es escatológico porque es para pobres, para gente que ha estado prácticamente privada de la vida. Y por eso necesita recordarles y situarles y decirles, no han entendido absolutamente nada. Fíjense cómo los 12 casi vienen a recriminarle. Es decir, está muy bien esa idea de que tú quieras comer comida con pecadores, con fariseos, con publicanos, con la mujer adúltera, con la mujer pecadora. Sí, pero al final nosotros tenemos que tener privilegios. Somos el pueblo primero. Pertenecemos a los hijos de Israel, a los que hay que saciar primero. Ahora ya es tiempo de que esa gente se vaya. Y desde el punto de vista de Jesús no se puede ser discípulo si no se involucra, y hay que aprender esto, si no se involucra en el proceso de transformación de la gente. Por eso es que a uno le duele mucho lo que está pasando. No podemos hablar de los pobres sin experimentar la pobreza. No podemos hablar de los que tienen hambre si todo tenemos. No podemos hablar de los que están desnudos si nos sobra la ropa. No podemos hablar de los que lloran cuando ni siquiera mostramos un poquito de solidaridad. Y entonces los discípulos 12 quieren prácticamente romper la coinonía, el seguimiento, los valores del reino para decir, es tiempo de que te dediques a nosotros, de que nos legitimes en nuestras luchas y de que vuelvas otra vez a restablecer el banquete escatológico donde nosotros nos sentemos a juzgar a todas las naciones. Despide a esta gentucha. Despide a esos pobres, a esos desamparados, o como diría la Evita Perón, a los descamisados. Despidan a estos descartados, a los que andan en la basura, a los que no tienen nada, despídanlos, sácalos. En el nombre de la pureza, en el nombre de la teología, en el nombre del sacramento, despide a tanta gente que no te merece. Ciérrale las puertas para que solamente vengas por los únicos, los buenos, los santos, los que tienen todos sus papelitos en orden, los que tienen todos sus sacramentos y sí pueden recibirte. A estos sí. Y a esas otras gentes, pues déjalas que se vayan por allí. No importa si desfallecen, no importa si se mueren en el camino. ¿Qué importa? Una vida más que se pierda. ¿Qué más da? Lo que importa es que tú cuides a los buenos, a los 12. Qué triste, qué mezquinidad cuando todavía pensamos en esas categorías.
cuando todavía estamos otra vez con el cuerpo y la sangre controlando quién come, quién no, quién se sienta dónde, quién es digno, quién no es digna. Bueno, ya me han oído hablar de esto hasta el cansancio, ya no se los voy a repetir, solo espero que ustedes, como personas maduras, se vayan identificando en sus actitudes, en su espiritualidad. ¿Estaré yo viviendo los valores del reino o estaré como esos 12? Despide a esa gente. Mira que no se lo merecen, mira que no tienen los sacramentos, mira que están en pecado, mira que son divorciados, miran que son de la comunidad LGBT, mira que no sé cuánto. Pero nosotros no somos los dueños de la mesa, nosotros no somos los dueños de la gracia, nosotros no somos el dueño del banquete. Y Jesús les contesta, denles de comer. Fíjense lo que está haciendo Jesús. Si de verdad ustedes quieren involucrarse en el proceso, anunciar la buena nueva, quieren ser discípulos de Jesús, tienen que enseñar a dar de comer. No, Jesús no les dice prívenles de la comida, denles de comer, denles alimento. Yo soy vida, yo soy alimento. El alimento no termina, no se echa a perder. Denle. A manos abiertas. Denles de comer, pero parece que hemos entendido lo contrario. No le des de comer, no se lo merece. Y le sacan 10,000 cosas. Hermano, hermana que me estás escuchando, si tú en tu corazón y tu relación con Dios necesitas acercarte a comer, ve esta palabra tan bella, denles de comer. Y entonces viene la propuesta, lo difícil que le cuesta a los 12. No tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos a comprar de comer para todo este gentío. Desde el punto de vista de la gracia, de su entender, de su teología, la gracia de Dios se da por gotas, la gracia de Dios no alcanza. Pero desde el punto de vista de Jesús, que se ha involucrado en los procesos de liberación, la gracia de Dios es abundante. Si tú quieres, si tú estás otra vez con esta idea de que la misa en latín, de que es tan bonito, aunque no le entiendas nada, y esto mágico y estos rituales, yo de verdad me quedo sorprendido cómo a la gente le fascina, aunque no haya un cambio de vida en su corazón. Yo creo que tendremos que ser honestos para poder transmitir estas enseñanzas del Evangelio, ¿verdad? Y espero que la gente no me linche. Yo solamente les estoy tratando de poner el contexto provocativo y revolucionario de la comida de Jesús. Para celebrar el cuerpo y la sangre de Jesús es necesario que nuestro comulgar, nuestra comunión, esté vinculada con justicia, con vida, con dar de comer, con curar, con sanar. Así que desde el punto de vista de la teología de los 12, la gracia de Dios que se da a goteos, que pasa primero por Israel mesiánico, no alcanza, es imposible. Pero desde la experiencia de Jesús, y aquí ya te va a meter con el simbolismo de los 5,000 hombres, esos eran los 5,000 hombres que tenía David cuando comenzó a luchar por la tierra. Y los agrupó en grupos de 50. ¿Qué es lo que se está tratando de leerla desde esta óptica? Entonces se está tratando de denunciar una injusticia. ¿Por qué es que la gente tiene hambre? ¿Por qué unos pueden tener, aunque sea 5 panes y 2 peces, y la inmensa mayoría no tenga nada y pueda desfallecer? Porque les robaron la tierra. Les robaron su herencia. Y por eso este simbolismo de agruparlo de los 50,000 y 50, símbolo perfecto también, esto es para organizarlos y para decir no, tienen que hacer posible otra vez que la tierra sea de quien la trabaja.
Lamento desilusionar a los mexicanos que creen que Zapata fue el primero que dijo que la tierra es de quien la trabaja. Esta idea está detrás del Evangelio. La tierra tiene que regresar a quien la trabaja. Por eso es que la tierra no se vende, porque el Dios es el dueño de la tierra. Entonces, si a esta gente la han privado, es necesario que la gente se organice y no esté pensando, ay, no, es que yo soy pobre porque Dios quiere. No, no eres pobre porque Dios quiere. Alguien te ha robado tu herencia. Alguien dentro de tus ancestros. Y fíjense, lo hicieron así y todos se reclinaron. Símbolo de decir otra vez, van a poseer la tierra, no van a andar como judíos errantes. Y luego él tomó los 5 panes, los 2 peces. Todos estos verbos son los verbos eucarísticos: tomar, bendecir, partir y repartir. Son los 4 verbos eucarísticos. Tomó pan. Él, tomando los 5 panes y los 2 peces, toma lo que la gente le da. En otras palabras, toma la historia de la persona como viene. No le empieza a decir, tú estás llena de pecados. No, Cristo te toma de donde tú vienes, con lo que tú tienes, con lo que tú le ofreces. Bendice tu vida. Te bendice como al pan y a los peces. Y es necesario que aprendas a partirte y repartirte de las bendiciones que Dios te ha dado para que la gente pueda tener vida. Comieron y entonces se dan cuenta que cuando se comparte, cuando no se acapara, todo mundo puede comer. Todo mundo se puede saciar. Y recogen las sobras. En la teología antigua, cuando Dios dio el maná, no tenían que guardar el maná. Y las personas que lo hicieron, guardaron el maná y se engusanó. Vean la gracia de Dios. Aquí todos comen, se sacian, recogen las sobras. Símbolo de la plenitud 12 cestos, y hay pan de sobra. La gracia de Dios alcanza para todos. Hermano y hermana, se me acabó el tiempo. Espero que esta celebración del cuerpo y la sangre de Cristo te ayude también a pensar, a celebrar que la comida y la bebida es para todos. Y les invito a que se registren. Fíjense que no hemos tenido mucho éxito para el curso que vamos a ofrecer. Ya lo ofrecemos ya esta semana. Regístrense para el curso de María Magdalena. Yo sé que les va a gustar mucho. Cuídense mucho, que Dios les bendiga. Este programa fue presentado por los misioneros claretianos de la provincia de Estados Unidos y Canadá, una congregación católica romana global de sacerdotes y hermanos que atiende las necesidades religiosas y pastorales de las comunidades vulnerables.